Muy bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos. He intitulado a mi mensaje de esta tarde, Caminando en Santidad. Caminando en Santidad. Qué importante es para el cristiano caminar en santidad. De hecho, la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Qué significa ser santo? Santo significa ser apartado. No significa ser perfecto, pero sí indica que se está trabajando para alcanzar la perfección. El único santo perfecto es y ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es llamado el Santo de los Santos. En el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 24. Dice así la palabra ahí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos, es decir, el Señor Jesucristo, ha sido el único hombre perfecto. Y nuestra meta debe ser llegar a ser como Él. De hecho, ese es uno de los principales propósitos del ejercicio de los dones espirituales dentro de la iglesia. En Efesios 4, 11 al 13, así nos lo enseña la palabra. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los dones espirituales que el Señor nos da, mis hermanos, tienen el propósito de capacitarnos para la obra del ministerio. Es decir, capacitarnos para poder ministrar a los demás. Pero también son para que podamos ser edificados hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, el varón perfecto. La Santa Biblia también nos enseña, mis hermanos, que nuestra meta como cristianos debe ser la santificación. O sea, el apartarnos de todo lo que ofende a nuestro Dios para crecer hasta alcanzar la madurez cristiana. Porque nuestras familias necesitan líderes santos. Nuestros hijos necesitan de un ejemplo de santidad. Todos los que nos rodean necesitan de un testimonio nítido, santo y claro para poder creer en el Señor. Entonces, apliquémonos a nuestras vidas lo que dice la santa palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8. Que a la letra dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la misma manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Veamos pues lo que la Biblia nos enseña sobre la santificación, que es el proceso que nos lleva a la santidad de vida. En primer lugar, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es quien obra en nosotros la santificación a través de un proceso formado por 3 tiempos. Se le conoce como los 3 tiempos de la santificación. El primer tiempo es la santificación posicional. Dios nos declara santos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso se llama posicional, porque obtenemos la posición de santos por cuanto Dios ve a su Hijo en nosotros. Pero aunque ya tenemos la posición, todavía nos falta mucho para ser verdaderamente santos. En 1 Corintios 1, 1 al 3, hay un pasaje que nos ilustra muy bien lo que estoy diciendo. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este pasaje es muy claro, pues le llama santos a los corintios, quienes fueron la iglesia con más problemas e inmadurez de aquellos tiempos. Curiosamente, este pasaje nos incluye a ti y a mí también, porque dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, tenemos que reconocer que no somos santos, perfectos, pero sí tenemos la posición de santos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado al Señor Jesús, y por eso la Biblia nos llama santos, o llamados a ser santos, ¿verdad? El segundo tiempo es la santificación progresiva. Dios está trabajando en nuestras vidas diariamente para que la santidad sea una realidad poco a poco en nosotros. Fíjense, por ejemplo, lo que dice en Filipenses 1, del 1 al 6. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, como dice el boletín, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
En otras palabras, el Señor está trabajando en nuestras vidas, hermanos, para que esa posición de santos llegue a ser una realidad en nuestra vida. Como podemos ver, cada día nuestro Señor está perfeccionando la obra de santificación que inició cuando creímos en cada uno de nosotros. Así, crecemos después de ser regenerados o de nacer de nuevo a través de la transformación que el Espíritu Santo opera en nosotros diariamente. Crecemos a través del alimento espiritual, es decir, a través del conocimiento y la aplicación a nuestras vidas de la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, y nos va transformando y dando madurez espiritual como los alimentos lo hacen con el cuerpo físico. De ahí la importancia, mis hermanos, de asistir a la iglesia con fidelidad y de leer todos los días la santa palabra de Dios. Hermanos, qué importante es asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a adquirir ese alimento espiritual que necesitamos para crecer. ¿Se imaginan lo que sería quedarse en ayuno de 1, 2, 3, 4 días y no comer nada, hermanos? Nos debilitaríamos, nos enfermaríamos. Hay hermanos a veces que faltan 2, 3, 4 domingos a la iglesia y no están alimentándose espiritualmente. Pero no solamente venir a la iglesia, también leer la palabra. Todos los días, hermanos, abrir la palabra, porque ahí está el alimento espiritual. Dice San Pedro que es la leche espiritual no adulterada. Y nos fortalece, nos hace crecer, nos da madurez. Crecemos, hermanos, por medio del servicio a los demás y el ejercicio de nuestros dones espirituales. Pero también crecemos, hermanos, a través de la administración que otros hermanos nos dan por medio de sus dones espirituales. Por eso la palabra en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor nos va transformando poco a poco. Y esa santidad o esa santificación, hermanos, va siendo una realidad en nuestras vidas. Eso es lo que es la santificación progresiva. El tercer tiempo de la santificación es conocido como la entera santificación. Es decir, ser completamente santos. Algunas iglesias creen que la entera santificación se puede alcanzar en esta vida, pero la realidad es que solo cuando vayamos a nuestra morada eterna seremos completamente santos, hermanos. Los cristianos podemos alcanzar un alto grado de madurez espiritual en este mundo, pero la realidad es que siempre, mientras estemos en este cuerpo, cometeremos errores, hermanos. Solo el Señor Jesús fue totalmente santo y perfecto. Pero eso no nos debe desanimar, sino al contrario, debemos seguir el ejemplo que nos han dejado muchos siervos de Dios, hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que alcanzaron grandes alturas espirituales, hermanos. Gran grado de santidad. Y usted y yo también lo podemos lograr si nos dedicamos al Señor.
Ahora, hermanos, vamos a hablar de la importancia del ejemplo en la santificación. Ya estoy hablando de que podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Qué importante es dar ejemplo, hermanos. Pablo exhorta a los tesalonicenses a seguir su ejemplo y el ejemplo de los hermanos que formaban parte de su equipo misionero. Esto nos enseña que el mejor ejemplo de santidad para los demás somos nosotros mismos. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Usted sería capaz de decir eso, hermano? ¿Usted sería capaz de pararse aquí y decirle, hermanos, así como yo hago, así como yo me conduzco, hagan ustedes cada día más y más, y van a agradar a Dios? ¿Seríamos capaces de hacerlo? Pues debemos ser capaces de hacerlo, hermanos. El Señor quiere que tú y yo seamos ejemplo de santidad. Entonces, yo como pastor tengo que ser un ejemplo para ustedes. Es decir, mi cristianismo no debe ser solo palabras o enseñanzas, sino hechos y acciones claras y contundentes. Mi amor no debe ser de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero así mismo ustedes, hermanos, como yo, deben ser un ejemplo para sus hijos y para todas las demás personas que los rodean. Por cierto, los hijos aprenden con el ejemplo. No hay realidad más triste que nuestros hijos nos hagan ver que estamos cometiendo los mismos errores que pretendemos corregirles. Yo he conocido hijos que cuando sus padres los regañan y les dicen, no debes hacer esto, dicen, pues, ¿tú por qué me prohíbes eso si tú siempre lo haces? Y qué triste es eso, hermanos. Tenemos que ser ejemplo para ellos en las cosas del Señor. Además, hermanos, la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Esta verdad es claramente enseñada en la primera epístola a los tesalonicenses, en los siguientes versículos, capítulo 4, 2 y 3. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es que tú seas santo, que tú seas santa. De hecho, Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, que dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El caminar en santidad nos da un rumbo claro y definido.
Por eso la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque después de vivir extraviados en las sendas del error, Él desea que caminemos libres, felices y seguros en sus preciosos caminos. Las acciones que impiden nuestra santificación pueden llegar. ¿Qué es lo que te impide a ti, hermano, ser santo? ¿Qué es lo que me impide a mí ser santo? ¿Qué es lo que nos impide ser santos? Bueno, aquí habla de una cosa muy fuerte primero, ¿verdad? Habla de la fornicación. La fornicación. Versículo 3 al 5 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra de Dios nos enseña que el que fornica contra su propio cuerpo peca. En 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, no nos está llamando fornicarios a todos, ¿verdad? Pero ese es uno de los pecados que nos puede apartar de la santificación, hermanos. Otro es el agravio. Dice el versículo 6, que ninguno agravie. Agraviar significa agravar o apesadumbrar a otra persona. En otras palabras, es atacar o ejercer una presión malintencionada contra otra persona, aprovechando la posición tenida o la debilidad de la otra persona. Un cristiano que agravia simplemente no merece el nombre de cristiano, ni mucho menos el de santo. No agraviar, ese es otro pecado que nos puede apartar, hermanos, de la santificación. El engaño es otro, el engaño. Ahí en la segunda parte del versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El engaño ha sido una de las armas más poderosas y eficientes del enemigo de nuestras almas, quien comenzó su estrategia de destruirnos engañando a Eva. No hay peor decepción que descubrir el engaño de otra persona y sentirse traicionado por ella. Y no solo esto, sino cualquier otro pecado nos impide, hermanos, esa santificación. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La inmundicia es un pecado en particular, pero también representa toda clase de pecados que ofenden a Dios y son llamados las obras de la carne en Gálatas 5, 19 al 21. Y ahí hay una lista larga, ¿verdad? Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Finalmente, hermanos, dice la palabra que el que desecha la santificación, desecha a Dios. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Y si tú desechas eso, si tú le dices al Señor, Señor, no me hables de santidad ni de santificación, yo no quiero eso. No estás desechando la santificación, estás desechando a Dios. Porque Dios quiere que tú y yo seamos santos. Dice el versículo 8, ahí en 1 Tesalonicenses 4, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y hermanos, posiblemente Pablo escribió esto porque los hermanos pues estaban cometiendo todos esos errores y no les iba a gustar lo que él les decía. Iban a decir, no, Pablo está medio loco, ¿verdad? Está yéndose muy a un extremo, no sé cómo lo iban a tomar. Por eso les digo, si lo desechan, no me están desechando a mí, no están desechando lo que les estoy diciendo, sino están desechando al Señor, a Dios. Porque Él es el que quiere vuestra santificación. No hay otra meta más importante para todo buen cristiano que la santificación. Pues en nuestra vida es la máxima prueba del poder del Evangelio. Hermano, si tú actúas como Dios quiere, con una vida de santidad, tu vida va a hablar muy fuerte a todos los que te rodean. Tus hechos van a hablar mucho más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. Por eso el enemigo siempre quiere destruir nuestro testimonio para que los demás no crean en el Señor Jesús. Hermanos y hermanas en Cristo, caminemos con firmeza en santidad. Basta ya de seguir viviendo una vida cristiana mediocre. Hagamos de este día el momento de la decisión más importante de nuestra vida. Decidamos caminar de aquí en adelante en santidad, para empezar a tener las victorias que anhelamos. Porque si no lo hacemos, entonces, ¿para qué estamos viviendo? Hermanos, hace 8 días les hablaba de caminar con Dios. Y ponía de ejemplo a Enoc y a Noé, que dice la Biblia que caminaron con Dios. Enoc hasta se fue en vida, porque 365 años caminó con Dios. Y Dios se lo llevó, desapareció. Caminaron en santidad ellos, hermanos. Y Dios quiere lo mismo para ti y para mí. No es difícil, porque Él es el que obra en nosotros la santificación. No es que tú vas a decir, ahora de aquí en adelante voy a ser santo. No, hermano, es que tú vas a decir, Señor, aquí estoy a tus pies, santifícame, cámbiame, transfórmame. Quiero caminar como tú me enseñas en tu palabra. Y el Señor es el que va a obrar eso, hermano. Pero necesita nuestra disposición. Porque el Señor, hermanos, no hace nada a la fuerza. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor llama. Pero ¿qué espera? Que le abramos, ¿verdad? Dice, si alguno abre la puerta, entonces entraré. Pero si tú no le abres, Él no va a entrar. Él es un caballero.
Él es respetuoso. Y si tú no lo invitas, Él no va a entrar. Pero si tú le abres la puerta y le dices, Señor, entra. Dice, cenaré contigo y tú conmigo. Verá, se quedará a vivir contigo. Entonces es lo mismo en esto de la santificación. Tú tienes que decirle, Señor, estoy listo. Estoy listo. Hermanos, esta mañana o esta tarde quisiera hacer un llamado para que pasen aquí, si alguno de ustedes quiere eso. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él les conceda el poder seguir este proceso de santificación. ¿Hay alguien? ¿Alguno de ustedes, hermanos, que quisiera pasar aquí para orar? Amén. Hay varios hermanos. Pasen por favor, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé esa santificación. Gloria a Dios. Padre Celestial, estamos aquí delante del trono de tu gracia para poner en tus manos este grupo de hermanos que quieren, Señor, vivir vidas santas, empezar ese proceso de crecer y crecer y crecer en ti, Padre, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Concédenos, Señor, el poder hacerlo. Concédenos, Señor, el poder ser una iglesia santa, una iglesia ejemplar, Señor, que pueda, Señor, transmitir con fidelidad el mensaje de tu evangelio, no solamente con las palabras, sino con el testimonio claro y nítido de nuestras vidas. Toma cada uno de ellos en tus manos, mi Dios. Bendícelos grandemente y llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo imploro. Amén.